Ahora bien, hablaremos acerca del proceso competencial interpuesto, en este caso por el Congreso de la República contra la Junta Nacional de Justicia, donde en este caso la demandante solicita que se le conceda una medida cautelar a fin de que se deje la suspensión de los efectos de la resolución 1 emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la solicitud cautelar interpuesta por Aldo Vázquez e Inés Tello, donde en este caso se les repuso en este caso, en sus puestos, ¿no? Para que sigan ejerciendo como miembros titulares, donde asimismo el Congreso de la República los inhabilitó por 10 años, en este caso, como la sanción punitiva que ellos tienen de juzgar, en este caso, a altos funcionarios. Y consecuentemente, tenemos que hablar acerca de la procedibilidad de las medidas cautelares en los procesos competenciales, donde estas medidas cautelares vienen a ser aquellos procesos destinados a neutralizar la ineficacia de la decisión que se emite en el proceso principal para poder garantizar, en este caso, las competencias constitucionales en mérito a la supremacía de la Constitución. Bien, ahora hablaremos de los requisitos para que esto pueda ser procedible. Por el primero tenemos la verosimilitud de la apariencia de la afectación competencial o funas bonis iuris. En aquí se exige que la solicitud de cautelar se demuestre la existencia de un vicio competencial. Tenemos también el periculum in mora. En aquí se evalúa si resulta indispensable emitir un pronunciamiento que suspenda la eficacia del acto materia de controversia. También tenemos la adecuación de la pretensión. Se requiere que el pedido cautelar de suspensión sea congruente con los principios de razonabilidad y de proporcional. Y por último, el principio de reversibilidad. Esto nos dice de que se debe observar cuando una afectación de ser confirmada o no haya una afectación o menoscabo, se debe retrotraer las cosas al estado anterior a la que se dictó la medida cautelar. Por último, tenemos el análisis de la medida cautelar solicitada por el Congreso de la República. En aquí, con relación, por ejemplo, a la verosimilitud, en este caso, la entidad demandante aduce de que tiene la competencia exclusiva y excluyente para poder realizar juicios a políticos o altos funcionarios del Estado a través del procedimiento de la acusación constitucional cuando se haya cometido infracciones constitucionales por altos funcionarios del Estado. Asimismo, lo que se trata con esto es recurrir estos procesos para que en este caso se puedan suspender a esos magistrados. Y es por ello que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia han sido denunciados constitucionalmente por el Congreso de la República. Continuando con el análisis de la medida cautelar solicitada por el Congreso de la República, analizando específicamente del numeral 17 al numeral 27, los puntos más importantes, tenemos que mencionar que la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima emitió una resolución, la resolución número 1, el 22 de marzo del 2024, en el cual dispuso declarar fundada la solicitud de medida cautelar interpuesta por Aldo Alejandro Vázquez y Luz Inés Tello. En consecuencia, se dispusieron la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones legislativas que emitió el Congreso, y con esto me refiero a la resolución legislativa número 8 y número 9, ambas emitidas el 8 de marzo del 2024, y mediante la cual el Pleno del Parlamento decidió inhabilitar por 10 años eh, para el ejercicio de su función pública a Luz Inés Tello y Alejandro Vázquez, en su condición de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, la resolución judicial también ordena la reposición inmediata de los miembros en sus cargos, y el Congreso argumenta que esta medida judicial viola lo que es la facultad de ejercer un juicio político. ¿A qué nos referimos con juicio político, no? Cuando hablamos de juicio político, estamos diciendo de que sabemos que es un procedimiento de control, que el Congreso es el que tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas. Es así que la citada resolución atenta contra el ejercicio de la función pública. Por otro lado, el Tribunal Constitucional sugiere que podría haber un vicio competencial en la resolución judicial, ya que afecta a las competencias exclusivas que posee el Congreso de la República. Em,
En vista de lo Continuando con el dispuesto por análisis de la la primera medida sala cautelar, constitucional de la Corte en Superior de vista de Lima lo sobre la dispuesto por solicitud la de primera medida sala cautelar constitucional interpuesta de la por Corte los dos Superior miembros de la Junta de Nacional de Lima, Justicia, el sobre la Congreso solicitud de solicita al medida Poder cautelar Judicial interpuesta por abstenerse Aldo de Vázquez dictar y Nocello resoluciones en y, cualquier y proceso declararlo que pretenda fundada, es desconocer que su el facultad de Congreso iniciar le procedimiento de solicita al acusación Poder constitucional Judicial que contra tiene que éste funcionarios abstenerse de comprendidos en la dictar Constitución. resoluciones En en este caso cualquier proceso que nos pretenda está diciendo desconocer su específicamente de la facultad Junta Nacional de de Justicia, ¿no? iniciar Y procedimientos de por otro acusación lado, el Tribunal constitucional Constitucional contra destaca la competencia del funcionarios Congreso para comprendidos en la realizar juicios Constitución, que políticos en este a caso altos sabemos contra funcionarios del funcionarios de la Estado Junta y su Nacional de papel Justicia. esencial en la separación de poderes, Y por lo cual el Tribunal el Tribunal Constitucional Constitucional, por advierte su de que parte, en el supuesto de destaca que la un fallo competencia que tiene el favorable a Congreso la para postura de realizar la parte juicios demandante, políticos a las altos funcionarios posibles del Estado y su papel esencial en la supondría separación de un grave poderes. atentado al Por principio lo de cual, separación de poderes el Tribunal consagrado en la Constitución Constitucional política. Eso es lo que alega el también Tribunal Constitucional, ¿no? advierte que en el En supuesto vista de de un lo fallo dispuesto por favorable la primera a sala la constitucional postura de la de la Corte parte Superior de Lima sobre demandante, la solicitud de medida cautelar esto interpuesta por los supondría dos en miembros un de la Junta grave Nacional de Justicia, atentado al el principio Congreso de solicita al separación de Poder poderes Judicial consagrado abstenerse en la de dictar Constitución política resoluciones y en un cualquier grave proceso cuestionamiento que a la pretenda correcta desconocer administración de su justicia por facultad de parte del iniciar Estado. Eso es procedimiento de lo que acusación sostiene, ¿no?, constitucional nuestro contra Tribunal Constitucional. funcionarios comprendidos. Ya, bueno, continuando con el análisis del expediente 004-2024 del Congreso de la República, el auto número 2, medida cautelar. Continuando, vamos a hablar sobre las razones del Tribunal Constitucional para conceder la medida cautelar. Dentro de esto, el TC argumenta que el Congreso tiene esa competencia, de acuerdo a los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, para llevar a cabo juicios políticos y sancionar a altos funcionarios del Estado, permitir que funcionarios inhabilitados por el Congreso continúen, ¿no?, ejerciendo sus funciones, podría afectar la separación de poderes y la administración de justicia. El TC ha destacado algunos puntos claves para justificar la medida cautelar. Primero, permitir que un miembro inhabilitado de la Junta Nacional de Justicia ejerza funciones puede deslegitimar las decisiones del sistema judicial. Como segundo punto también, existe el riesgo del conflicto de intereses, porque el juez que emitió la resolución que favorecía a los miembros inhabilitados tenía un proceso de ratificación pendiente con ellos. Y como último punto, el proceso de amparo, que fue en contexto de la resolución judicial, es más largo y complicado que un proceso competencial, lo cual podría aumentar el riesgo para las competencias del Congreso, ¿no? Eso respecto a las razones del Tribunal Constitucional para conceder la medida cautelar. Ahora, dentro de los argumentos del voto singular del magistrado Domingo Haro, aunque la mayoría del TC apoyó la medida cautelar, hubo un voto disidente, ¿no? Este magistrado ha considerado que la medida cautelar no cumplía con el requisito de verisimilitud de la afectación competencial, sugiriendo que el Congreso no demostró adecuadamente que se estaba afectando la competencia constitucional. Además, el voto singular plantea que la suspensión de la resolución judicial podría ser una intrusión indebida del Tribunal Constitucional en el Poder Judicial, afectando su independencia. También ha cuestionado el uso del concepto de razón política por parte del Congreso para justificar sus acciones, sugiriendo que la decisión del Congreso podría ser o no arbitraria y no basada en principios legales sólidos, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión del análisis que he hecho a este expediente, el Tribunal Constitucional decidió conceder la medida cautelar solicitada por el Congreso de la República. La medida suspende los efectos de la resolución judicial que restablecía a los miembros inhabilitados de la Junta Nacional de Justicia. Y el TC justificó esa decisión por la necesidad de proteger las competencias del Congreso y evitar un menoscabo a la separación de poderes. También se ha considerado que la medida era reversible y que el proceso competencial sería más rápido y eficiente. Sin embargo, el voto disidente expresó preocupaciones sobre la posible interferencia del Tribunal Constitucional en la independencia del Poder Judicial y ha cuestionado la solidez de argumentos del Congreso para justificar su solicitud de medida cautelar.
Eso es todo por mi parte. El siguiente compañero va a continuar con el análisis. Continuando con el análisis de la sentencia, ahora les explicaré sobre el proceso competencial. Viene a ser un proceso constitucional autónomo respecto de otros procesos judiciales o constitucionales, y a diferencia del proceso de amparo, está orientado predominantemente a la tutela del orden constitucional objetivo, el cual se ubica en los principios de redistribución territorial del poder y en el de separación tanto de poderes como de órganos constitucionales. Separación de poderes. ¿A qué se refiere con separación de poderes? Viene a ser la existencia de un sistema de equilibrio y de distribución de poderes que constituye una exigencia ineludible en todo Estado democrático y social de derecho. La separación de estas tres funciones básicas del Estado constituye una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos y para limitar el poder frente al absolutismo y a la dictadura. Es importante recalcar que la Constitución ha juridificado al poder estatal y lo ha desconcentrado en múltiples centros de poder limitados por ella misma, de modo que los clásicos poderes estatales vienen a ser el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y algunas parcelas del poder han sido conferidas a determinados organismos constitucionales y a los gobiernos regionales y locales. Ahora hablaremos acerca de la verosimilitud de la afectación competencial invocada. Tal como se indica en la demanda, el Congreso de la República denuncia el supuesto menoscabo de las atribuciones del Poder Legislativo por el ejercicio arbitrario de las competencias del Poder Judicial al haber ejercido indebidamente la función jurisdiccional y como consecuencia ha limitado o impedido el ingreso al Congreso para que pueda ejercer debidamente sus funciones. Entonces, es necesario recordar que, contrariamente a lo aducido por el Congreso de la República, la cuestión política no justiciable busca salvaguardar al acto político parlamentario discrecional, el cual, asignado a este órgano de poder, le va a permitir adoptar una decisión que tiene su fuente directa en la Constitución política, lo que constituye y consolida su esencia como órgano político. Entonces, si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, el control judicial del acto político va a ser plenamente válido, pero si se trata de un acto político puro, entonces el debido proceso no tiene los mismos alcances, matices e intensidad judiciales, siendo solo admisibles como de forma, pero no de fondo. Entonces, lo que podemos decir es que no va a ser correcto señalar que el procedimiento parlamentario de acusación constitucional, incoado contra Luz Inés Tello de Ñeco y Aldo Alejandro Vázquez Ríos en su calidad de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, se encuentren exentos del control constitucional de naturaleza jurisdiccional, pues eventualmente durante su tramitación se pudieron haber transgredido sus derechos fundamentales. Esta sentencia debe ser examinada de fondo y no en el marco de la evaluación del presente pedido cautelar, más aún si se tiene en consideración que no resulta viable revisar la corrección de apreciación de la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que concluyó que, a su criterio, se cumplen los presupuestos para la concesión de las medidas cautelares requeridas. Por estas razones, el requerimiento cautelar solicitado por el Congreso de la República no cumple con el requisito de verosimilitud de la afectación competencial invocada. Continuando con la presente exposición, vamos a seguir analizando este caso muy importante resuelto por el Tribunal Constitucional en el auto 2 del expediente número 0004-2024 por parte del voto singular del magistrado Monteagudo Valdés, quien declaró improcedente. Pues esto se trata más que todo de un enfrentamiento entre el Congreso de la República y el Poder Judicial por un tema de competencias constitucionales. Es así que para entender bien hay que empezar por los antecedentes, pues todo esto comenzó cuando algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia, como lo es Luz Inés Tello y Aldo Vázquez, fueron inhabilitados por 10 años para ejercer lo que es la función pública mediante un juicio político realizado por el Congreso. Ellos, no obstante, no estuvieron de acuerdo con esto y presentan lo que es una demanda de amparo ante el Poder Judicial en fecha 5 de marzo del presente año. Es así que con fecha posterior de 11 de marzo, ambos solicitan lo que es una medida cautelar, es decir, lo que es un pedido de suspensión temporal de la inhabilitación, mientras se resolvió este amparo. Esta medida cautelar les fue concedida con fecha 22 de marzo del presente año, mediante la resolución número 1 de una Sala Superior de Lima. Es así que al enterarse de esta resolución judicial que paralizaba los efectos de su decisión de inhabilitación, el Congreso reacciona solicitando una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto esta resolución número 1 que favorecía tanto a Inés Tello como a Aldo Vázquez.
Es así que entre los principales argumentos por parte del Congreso fueron, primero, que la resolución judicial desacató lo que el propio tribunal había establecido antes sobre limitar el control judicial de los actos políticos por parte del Congreso. Segundo, mencionan que se violó una norma que establece que los poderes públicos deben respetar las sentencias constitucionales y como tercero que esta decisión judicial invadió y menoscabó las competencias exclusivas que la Constitución le da al Congreso para realizar juicios políticos y sancionar a funcionarios. Es así que haciendo un análisis por parte del Tribunal Constitucional, estos aclararon que en este caso no se estaba discutiendo si el Congreso y el Poder Judicial tenían o no esas competencias, sino que el Poder Judicial al dar esta medida cautelar había ejercido indebidamente sus competencias afectando las del Congreso. Pero el Tribunal Constitucional demostró que el Congreso no logró demostrar que el acto judicial haya tenido un impacto grave e inmediato en sus competencias de su juicio político. Es así que haciendo un análisis sobre el fondo del control judicial a los actos del Congreso, el Tribunal Constitucional recordó que en un caso ya anterior ya había sido admitido que el Poder Judicial sí podía revisar esos actos cuando se afecten derechos fundamentales de las personas. Es así que, basándonos en este caso, el Poder Judicial actuó de acuerdo a su obligación constitucional de garantizar los derechos tanto de Inés Tello como de Aldo Vázquez, quienes reclamaban en su demanda de amparo tanto lo que era el debido proceso, la legalidad y su independencia funcional. Ahora bien, para tenerlo más en claro, al momento de conceder una medida cautelar, se requieren dos cosas. Para empezar, que el derecho reclamado por quien la pide sea verosímil o razonable. En este caso, el Tribunal Constitucional demostró que el Congreso no cumplió con esto, pues la decisión judicial estaba bien fundamentada legalmente. Como segundo, se necesita y se requiere demostrar un peligro inminente de que la situación se vuelva irreversible si la medida cautelar. Pero en este caso, el Congreso alegaba peligro porque Inés Tello y Aldo Vázquez seguirían en la Junta de Justicia pese a la inhabilitación. Pero por parte del Tribunal Constitucional se mencionó que de ganar sus casos, las consecuencias podrían revertirse según la ley. Además, en las medidas cautelares, estas se extinguen cuando el proceso finaliza con una sentencia firme. Es así que, basándonos en este caso, recién se estaba comenzando con el proceso de amparo tanto de Inés Tello y de Aldo Vázquez, con recursos legales para utilizar. Por eso no había un riesgo real de una situación irreversible que exigiera dar una medida cautelar al Congreso. Es así que, en conclusión, el Tribunal Constitucional determinó que no se cumplieron los requisitos de verosimilitud del derecho invocado y peligro inminente exigido por las normas para conceder esta medida cautelar. Pues tanto el magistrado Monteagudo Valdés como en mi persona resulta preocupante que la mayoría de magistrados haya privilegiado lo que es el reclamo de competencias por parte del Congreso sobre algo más importante, que es la protección de derechos fundamentales que se debe garantizar por parte del Poder Judicial. Pues por estas principales razones y en defensa de lo que es el Estado constitucional de derecho y lo que más aún es el derecho de las personas, el magistrado votó por declarar improcedente la solicitud presentada de esta medida cautelar presentada por parte del Congreso de la República.